bueno que sigues en tus clases y que estás avanzando, porque creemos que Dios ha escogido gente como ustedes que están viendo esta clase número 14 para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Una de las cosas que quiero aconsejarte es que no te pierdas ni una clase, por favor. Dios quiere bendecirte, pero también Dios bendice al que es constante. Dios bendice a aquel que tiene deseos de crecer. Clase número 14, el juicio eterno. Como siempre les digo en cada clase, necesitas una Biblia, por favor, urgente. No hay excusas para no tener una Biblia. Yo le garantizo que si usted no tiene para comprar una Biblia, usted le llega a alguien y le dice, hermano, ¿usted será capaz de regalarme una Biblia? Y se la regalan. Así como pedía para comprar aguardiente o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Para una Biblia? Sí. No le dé pena. Si le da pena pedir para otras cosas, para una Biblia, Dios le va a bendecir. El juicio eterno. Aquel que cree en el Señor Jesús será justificado y será recompensado sobre las obras que hayan hecho como hijos de Dios. Aquel que no cree en Él será condenado. Primera de Corintios capítulo 11, verso 32 dice así: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. En mis palabras, este versículo quiere decir, la corrección de parte de Dios es permitida para que no nos perdamos. Amén. Que es mejor represión manifiesta que amor oculto. Cuando Dios nos corrige aquí, en la tierra de los vivientes, es para que no nos perdamos en el mundo o para que no nos perdamos en el infierno. Por eso cada vez que Dios le discipline o cada vez que Dios le corrija o un líder le llame la atención, por favor, Él quiere que usted obedezca aquí para que más tarde no sea tarde, valga la redundancia. Amén. Hay un significado aquí que quiero compartir con ustedes y es la palabra juicio. Y es proveniente del verbo juzgar o tiene que ver con la palabra juzgar. Significa separar, distinguir entre, ejercitar juicio en, estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, sentenciar, dar cuentas, administrar gobierno y gobernar. Si hay abogados aquí en nuestro auditorio, ya vi uno por allá, sabe lo que es la palabra juicio y sabe que todas estas palabras tienen que ver con su trabajo como abogado. Dice la Biblia que tenemos un abogado y que ese abogado está muy pendiente de nosotros, no para acusarnos, sino para defendernos. Y no para esperar nada a cambio de ti, porque ya lo que él quería hacer lo hizo y todavía lo sigue haciendo. Defenderte y salvarte es el compromiso que tiene nuestro Dios. Ahora existen dos tipos de juicio. Vamos rápidamente al Salmo 73, por favor. Salmo 73. Desde el 12 al 20, dice el salmista así: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Yo creo que a algunos de ustedes les pasó como a mí. Siendo cristianos, llegamos a ser envidiosos porque desconocíamos los que tenía Dios preparados para nosotros. En una oportunidad pude ver a uno de mis vecinos que cambiaba de carro casi que mensual, hermano. Que vestía bien, que comía bien, que tenía tremenda casa. Y yo siendo cristiano, con una motico que me conocían por el humo que echaba, con los cauchos lisitos, hermano, con ganas de tener un carrito para ir a la iglesia. Y este impío, como decimos nosotros, prosperaba más que yo. También puedo recordar, y es el Espíritu Santo que me lo trae a memoria, un muy querido amigo de nuestra familia que se paró en una tremenda camioneta
con muchas mujeres dentro de esa camioneta, con prendas, con mucho dinero, con drogas. Y se paró al lado de mí en la motico, bajó el vidrio y me dijo, ¿qué? ¿Todavía eres evangélico? Me provocó decirle que no, porque fui tan tentado y me provocó tanta la situación donde él estaba, que yo quería estar allí. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dio fuerzas y le dije, claro que sí, todavía soy cristiano. Y en esa motico y llevando sol como un burro, sí, así voy a empezar, pero creo que Dios tendrá para mí algo mejor en el futuro. Pues él arrancó y yo seguí allí. Hoy en día yo estoy aquí y este personaje ya está muerto. Y ojalá que Dios le haya dado oportunidad para arrepentirse. Ese es un camino donde podemos ver que los que no conocen a Dios han prosperado más que tú. Inmediatamente que este hombre arrancó, pude oír a mi espíritu que me dijo, lo que tú tienes es más importante que lo que él tiene. No solo eso, yo te voy a dar todo lo que tú quieres. Ha sido difícil en 18 años de carrera, donde empezamos como llegamos todos aquí, amargados, endeudados, afligidos, pero entendiendo que Dios tiene algo para nosotros, pero a su vez sin entender si es verdad que hay un juicio, si hay una vida eterna, y por eso es el motivo de esta lección. Según lo que estamos estudiando, existen dos tipos de juicio, el juicio temporal y el juicio eterno. Pero el salmista está viendo a los impíos que sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Luego sigue diciendo en el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Lo que él está diciendo, cónchale, pero yo que conozco a Dios, yo que he tratado de hacer las cosas bien, yo que le sirvo a Dios, yo que logré perdonar a aquellos que me hicieron daño, estoy pasando por una situación tan difícil y estos que no conocen a Dios se ven más felices que yo. Vuelvo al tema, ¿verdad? De aquellos que han prosperado, pero son riquezas y ganancias ganadas o mal ganadas. No solo eso, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En este camino pasamos por pruebas, ¿verdad? Pasamos por situaciones difíciles que nos ayudarán a crecer. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, él tenía una lucha dentro de él. O sea, la gente prospera. Yo que estoy buscando a Dios, yo que camino bien, he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, o sea, me estoy portando bien. ¿Por qué ellos están mejor que yo? Pero nótese en el versículo 17 que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, escúchame iglesia, ¿quién podrá subir a tu santuario, al monte santo? Aquel limpio de manos, aquel que no ha engañado. Solamente aquellos que han recibido al Señor como su Salvador son los únicos que tienen oportunidad a entrar a la presencia de Dios. No todos pueden entrar en su presencia. Él entrando en su santuario, o vamos a decirlo mejor aún, o más mejor como dice mi abuelita, cuando yo conocí a Dios en la iglesia, dice aquí, comprendí el fin de ellos. Ninguno de nosotros conocía el fin. Ninguno de nosotros sabía que iba a haber un juicio eterno. Ninguno de nosotros, o muchos de nosotros decíamos que no existía un infierno. Pero entrando en la casa de Dios, buscando su palabra, asistiendo a la iglesia, hemos podido entender que el camino que llevamos era un camino que nos iba a llevar a la muerte. ¿Cuándo lo entendimos? Cuando entramos a su santuario.
Cuando entramos a su presencia y nos entregó su Santo Espíritu. Por eso aquel que era drogadicto, después que entra a la presencia del Señor o acepta al Señor como su Salvador, más nunca consume drogas. Aquel hombre que le gustaba estar con varias mujeres, ya cuando conoce al Señor o entre sus santuarios, solamente tiene una. Y valiente es el que tiene una, el flojo es el que tiene 4. Por eso es que el evangelio es para valientes. ¿Y por qué flojo? Porque cuando ella, la única que tiene, se molesta por tu carácter, tienes que seguir con ella. Cuando te corre, tienes que seguir con ella. Antes no, antes te corría esto, no quería hacer el amor contigo, te buscabas otra. Pero cuando entraste al santuario y entendiste que hay un juicio, que debes cambiar tu vana manera de vivir, tu vida cambió. Pero ¿fue en dónde? En el santuario. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ya él pudo entender que el fin de aquel que no tiene a Dios en el corazón es terrible, es monstruoso, es desagradable y desastroso. Pero ¿cuándo aprendimos eso? Hace mucho tiempo conocí un doctor que me dijo, mire chico, yo creo que yo voy para el cielo, me dijo. Mira, yo no bebo, yo no fumo, amo a mis hijos, no les falta nada. Yo lo dejé que él hablara. Y le es fiel a su esposa. Cónchale, ahí sí, eso sí no puedo. Pues la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al cielo y que los adúlteros van a ir a un juicio. ¿Cuándo lo entendió? Cuando empezó a hablar con una persona que está en el santuario. Con una persona que conoce a Dios y que conoce su palabra. Es que yo me echo es una con la mujer, con mis hijos. Sí, pero los borrachos no entran al cielo. ¿Y dónde conocemos eso? En la discoteca. ¿Dónde conocemos eso? En la esquina. No, en la esquina tenés y dale 2 para que te sientas bien y se te pasen todos los problemas. Es en el santuario donde conocemos que si no nos ponemos a cuenta con Dios, vendrá un juicio. Y si no hay quien te defienda, vas a ir al infierno. ¿Cuántos me entienden? Ahora está también el juicio eterno, cuando todo hombre tendrá que dar cuenta a Dios de él mismo y de sus hechos, sean buenos o malos, para recibir consecuencias eternas de ellos. Ahora, el juicio eterno tiene sus bases. Juan capítulo 5, por favor. Qué bonita esta lección, ¿verdad? Ya después de acá te va a entender muchas cosas y se va a guardar para Dios. Juan capítulo 5, verso 26 y 27 dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Lo primero que debemos entender es que el Padre tiene autoridad para juzgar. Pero no solo eso, Juan 22, 23 dice así: porque el Padre a nadie juzga. Pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Tiene o no tiene? Ya va, espérese por favor. Sino que el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El Padre entrega el juicio al Hijo, y gracias a Dios, porque ¿sabía usted que el Padre ya quiere enviar a su Hijo a buscar a su iglesia
y que nuestro Jesús está rogando, diciéndole al Padre: Señor, todavía no, falta mucha gente sin conocer a Jesús. Qué bueno que el juzgar le fue transferido a su Hijo. Pero ¿por qué a Él? Porque es Él quien ha tenido misericordia por nosotros. Si a mí me agarran y me echan una pela y me ponen a juzgar a aquellos que me echaron la pela, segurito los mandaré a matar a todos. Pero como Jesús en su misericordia es incomparable, por eso le fue transferido a Él el juzgarnos. El juzgarnos. Dígale que está a su lado: qué bueno que es Jesús quien nos juzga y no tu suegra. Qué bueno que es Jesús quien tiene la oportunidad de no juzgarnos y no el hombre. Porque el hombre no perdona, porque el hombre no da oportunidades. Aleluya. Repito, el único que podía juzgarte, porque fue el único que te justificó y fue por tu culpa que Él murió en la cruz del Calvario, fue Jesús, y enmudeció, fue llevado como oveja al matadero por amor a ti. Si Él se hubiese parado y hubiese dicho: no, si fue por la culpa de ellos que yo morí, ahora que mueran ellos también. Pero Él no lo hizo por amor. Amén. Ahora, ¿cómo nos juzgará? Dice la Biblia en Juan capítulo 12, por favor, verso 48. Juan capítulo 12, verso 48 dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sabes quién te va a juzgar? El Señor. Pero no te va a juzgar sobre algo que tú no sepas. Hay unas palabras, si no las recuerdo muy bien me ayudan, que tiene que ver con las leyes, que dice, el doctor me puede ayudar, que el desconocimiento de una ley, ok, tenemos varios abogados, el conocimiento de una ley, ok, el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento. ¿Cuántos han querido dar la vuelta en U o se han tragado una flecha, como decimos vulgarmente, y algunos de nuestros familiares nos dicen: ¡epa, te estás tragando los no! Si me para le digo que no soy de aquí. Creo que yo nada más. Han llegado a mentir. A la derecha: ¿qué fue, hermano? ¿Cómo estáis? No, que yo no soy, vengo aquí a visitar un familiar, yo no soy de aquí, chico. Sí, pero las leyes son las leyes, porque si no fuese así, entonces ¿cómo se cumple? No, sí, pero no sabía que matar era malo. No, hijo, váyase. Entonces la palabra nos juzgará. Por eso también el Señor nos dice que si sus palabras permanecen en nosotros, pero si nosotros permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y se hará. ¿Sabes qué? Que la palabra perdón permanece en Él. Por eso es que siempre nos da oportunidades. Aleluya. No sabíamos que estar con otra mujer estando casado era malo, pero lo entendimos en el santuario, y es adulterio. ¿Y salió de dónde? De su palabra. No sabíamos que robar era malo. Yo nunca he robado. ¿Sabe usted que si usted no devuelve un lapicero, eso es un robo? Porque el significado de robo es que tú tengas algo de una persona sin que ella te haya autorizado para que lo tengas. O sea, te lo prestó
y no se lo devolviste. O un CD cristiano. Un libro. Y si dice Hugo Mendoza, tráigamelo, por favor. Fue mi primer trabajo en el servicio panamericano. Y de repente voy al telecajero a sacar un dinero y veo que hay dinero más de la cuenta. Y como todo evangélico espiritual, mi Señor suplirá todo lo que os falte, un milagro en la cuenta. Y por supuesto no dejé nada. Y yo muy contento con, ay, que Dios es grande, ay, santo. Pero dentro de mí algo me decía, eso no es tuyo. Pero dentro de mí también había algo que me decía, ¿y si es un retroactivo? Pues en ese mismo banco, la empresa donde trabajé por primera vez siendo cristiano, tenía relaciones y yo tenía que estar llevando documentos a ese banco. Y un día me llamaron, Hugo Mendoza, sí, pasé por el mercantil. Yo dije, háganse para buscar unos documentos. Y me sentaron. Señor Mendoza, siéntese. Ay, el motorizado. Sí, cómo no, dígame, ¿en qué le puedo servir? De esos Hugo Mendoza evangélico pentecostal a su gloria y honra. Y sacaba la Biblia de 2,5 metros. Digo, bueno, el día tal, usted hizo un retiro de su cuenta donde ese dinero no era suyo. Hubo una, como dice mi abuelo, una equivocadura. Hubo una equivocación. Y usted tomó ese dinero y lo sacó todito ese día. Y por supuesto, ese dinero no era suyo. Y yo dije, yo creía que era una plata que me tenían retenida, dije yo. Pues no era ningún dinero que tenía retenido. Fue que algo pasó en el sistema y ese dinero no le pertenecía a usted. Por decirle un número, eran como 1,000 bolívares o 1,000,000 para aquel tiempo. Yo lo que ganaba era 200 bolívares mensual. Y yo le dije, pero me van a dejar 5,000, le dije yo. No mal que no era Cristo que me estaba ahí. Él me fue así, hijo, pero tú sabes que este es robo, papá. Ahí sí no pensaste en comida, pero sí fuiste a comer ese día con la platica que te robaste. Dije, no, hermano, ustedes tienen que hacer algo, pues si me dejan sin sueldo 5 meses yo me muero de hambre. Tranquilo, hijo, yo sé que como no fue su culpa, se lo vamos a descontar en cómodas cuotas. ¿Cuántos dicen amén? En ese mismo tiempo, yo era cobrador en la zona industrial. Y me comí unas empanadas en un señor de esos que cargan una bicicleta de reparto. Y él me dio un vuelto de más. Y el vuelto, hermano, lo conté cuando yo llegué a mi casa. Pero ya tenía una experiencia con el depósito del banco. Mire, ese hombre duré yo buscándolo como un mes. Y todos los días le dice, Señor, perdóname, no quise agarrar esa plata, Señor. Porque viví una mala experiencia y porque la misma palabra me había enseñado sobre mis errores. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Nuestra confianza y aceptación personal del sufrimiento y muerte de Cristo determinará el resultado del juicio eterno. No solo eso, hay un tribunal de Cristo donde todos recibiremos recompensa. Aparte de ese versículo que está allí, quiero que coloquen la parte de abajo, 2 de Corintios, el otro se lo mando de tarea, pero me gustó más este porque lo estaba estudiando esta tarde. 2 de Corintios capítulo 5, verso 10 dice así:
Porque es necesario, diga conmigo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conclusión, qué bueno que nos disciplinan aquí para llegar al cielo pronto. Qué bueno que no nos llegan allá, no, hermano, usted no sabía, bueno, ya está aquí, ya no podemos devolverlo. Qué bueno que es Dios, mi Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad Divina, y que ellos tres son uno, que nos dan oportunidades para corregir aquí y no ir a una muerte eterna. Amén. Te bendigo y nos vemos en otra próxima oportunidad. Bendiciones.